Nunca más estar separado. Capítulo 23. Harry estaba seguro de que solo había dormido media hora como máximo cuando oyó un fuerte golpe en su puerta. Parpadeó y se despertó justo cuando la puerta se abrió y una figura borrosa entró rápidamente en su habitación. Se sentó de inmediato, se frotó los ojos para aclarar su visión y encontró a la profesora McGonagall de pie en su habitación. Señor Potter, Harry, necesito que venga conmigo, dijo la mujer, tragando saliva con fuerza a mitad de la frase. Harry se quedó paralizado por un momento, preguntándose por qué la profesora estaría allí antes de recordar de repente lo que Warrington y Farley les habían dicho en su primera noche en el castillo. En caso de emergencia, el director, el subdirector y el jefe de la casa de Slytherin podían entrar en su habitación, y como la profesora McGonagall estaba allí, Harry salió de la cama de un salto y se puso rápidamente el primer par de zapatos que encontró. Profesor, ¿quién? Hizo una pausa y miró más allá del rostro triste de la mujer cuando finalmente notó que Daphne estaba parada en la puerta en camisón, con su propio par de zapatos en los pies y una expresión de pánico en su rostro. Sin esperar una respuesta de su maestra, Harry salió rápidamente de su habitación hacia el pasillo y se detuvo frente a la niña. «Dap, ¿qué pasa?» «No lo sé, Harry, la profesora me acaba de despertar y me dijo que había una emergencia», informó Daphne con voz preocupada, pero no pudo decir más cuando la puerta de la habitación de Harry se cerró detrás de la profesora McGonagall. «Síganme, por favor», les pidió la profesora con gentileza mientras comenzaba a guiarlos fuera del pasillo hacia la sala común vacía. Cuando salían por la puerta, Harry habló de nuevo. «Profesor, ¿qué pasa?» La profesora McGonagall no perdió el paso y se dio la vuelta para responderles, con aprensión y tristeza visibles en sus ojos. «Ha habido otro ataque. Debo llevarlos a ambos a la enfermería». Harry sintió que se le helaban las entrañas. Al girar la cabeza hacia la chica que estaba a su lado, vio que el rostro de Daphne estaba casi blanco y supo que ella había llegado a la misma conclusión que él. Solo había una víctima posible que haría que Harry y Daphne fueran sacados de sus camas en plena noche para que les contaran lo sucedido. Ambos aceleraron el paso, superando rápidamente a su profesor mientras corrían a través del castillo hacia el aula del hospital, esperando desesperadamente que lo que sospechaban fuera incorrecto. Pero cuando llegaron a la puerta abierta de la enfermería, ambos se detuvieron cuando sus ojos encontraron de inmediato a Daniel y Marie, de pie, temerosos, junto a una pequeña figura que yacía en la primera cama. «¡No!», exclamó Daphne, saliendo de su estado de shock y corriendo hacia su hermana. «Tori». Harry corrió rápidamente tras ella, deteniéndose junto a la cama en la que Astoria yacía solo un momento después de Daphne, a quien los fuertes brazos de su padre tuvieron que impedirle agarrar la pálida mano de su hermana, quien la sostuvo contra su pecho mientras continuaba viendo a Madame Pomfrey y Dumbledore curar a su hija menor. Tanto la señora Pomfrey como Dumbledore pasaban sus varitas por el estómago desnudo de Astoria y unían 4 heridas largas, profundas y sangrientas. Mientras observaba el procedimiento, Harry notó distraídamente que Marie temblaba violentamente a su lado, ya fuera por miedo, ira o ambas cosas, y extendió la mano para agarrarle la mano. Ella la tomó con firmeza, casi dolorosamente, sin apartar la mirada de su hija. Cuando las heridas se cerraron, dejando 4 dolorosas ronchas, la medibruja suspiró aliviada por un momento antes de darse la vuelta rápidamente de la niña hacia la mesa que estaba a su lado y sacar un frasco de pociones de color rojo oscuro que Harry se dio cuenta de repente de que era una poción reconstituyente de sangre de la bandeja que estaba a su lado. Destapó rápidamente el frasco, se dirigió a la parte superior de la cama, inclinó suavemente la cabeza de Astoria hacia atrás y vertió el contenido en su garganta. Una vez que la poción se hubo consumido, la señora Pomfrey sacó un frasco lleno de una sustancia cremosa de la bandeja y volvió a las ronchas del estómago de Astoria. Con ternura, comenzó a frotar la crema en las heridas en gotas espesas mientras el director encontraba una nueva parte del cuerpo para curar. Harry se sintió enfermo cuando el anciano tomó la pequeña mano de Astoria en la suya y vio las yemas de sus dedos. 2 de las uñas faltaban por completo mientras que otra colgaba suelta de su dedo meñique, y la punta de sus dedos estaba en carne viva y ensangrentada. El director murmuró un hechizo en voz baja mientras apuntaba con su varita a cada dedo. Las uñas que faltaban comenzaron a reformarse ante sus ojos, la piel comenzó a sanar y la sangre desapareció. Con un breve movimiento de cabeza, Dumbledore miró a Madame Pomfrey, que había pasado de frotar la crema en las heridas de Astoria a sujetarle el brazo izquierdo con suavidad.
Habrá que reiniciar esto, director, informó Madame Pomfrey en voz baja. La medibruja respiró hondo para armarse de valor antes de apuntar su propia varita al brazo de Astoria. Después de un momento, todos oyeron un crujido y un grito fuerte cuando Astoria se despertó de repente y apartó el brazo de la fuente del dolor. Los ojos de la joven miraron a su alrededor por un momento antes de cerrarse de repente y se dejó caer sobre la almohada. Ari apartó la mirada del rostro ahora inerte de Astoria y la miró a la varita que Dumbledore tenía en la mano. El hombre debía haber vuelto a dormir a la niña. En silencio, los dos trabajaron durante los siguientes 10 minutos para curar las heridas de la niña mientras su familia observaba paralizada. Finalmente, Madame Pomfrey levantó la vista de la pierna izquierda de Astoria, donde había estado curando los últimos moretones, y miró a Dumbledore. Si pudiera apartarse un momento, director. Dumbledore asintió y se alejó, girándose para mirar hacia la pared más alejada de la niña. Luego, Madame Pomfrey pasó su varita a lo largo del cuerpo de Astoria, desvaneciendo su túnica escolar y reemplazándola por una bata blanca de hospital. Cuando terminó, guardó su varita y se agachó debajo de la cama para recuperar las mantas que habían quitado mientras Astoria estaba siendo tratada. Después de colocar la manta sobre el cuerpo de Astoria, hasta su barbilla, la medibruja finalmente miró a la familia de la niña. Está estable. Las peores heridas ya se han curado, algunas tardarán un poco más, aunque espero que se recupere por completo en el transcurso de una semana. Los cuatro exhalaron un suspiro de alivio cuando Daniel le hizo un gesto con la cabeza a la sanadora de la escuela. Gracias, señora. La medibruja asintió y se dirigió hacia su oficina cuando Marrie dio un paso adelante, soltando la mano de Ari en el proceso. ¿Qué pociones y ungüentos necesitará para su recuperación? La señora Pomfrey frunció el ceño por un momento antes de responder. Ungüentos para evitar cicatrices y pociones básicas para prevenir el dolor mientras su cuerpo se recupera. Marrie asintió mientras se volvía hacia su hija. No tardarán mucho en hacerse, se dijo distraídamente. Puedo asegurarle que mi enfermería está bien provista, no es necesario que prepare ninguna poción para su hija, le dijo Madame Pomfrey a la mujer, frunciendo aún más el ceño. Marrie se volvió lentamente hacia la mujer y la miró fijamente por un momento antes de mover su mirada para encontrarse con la de Dumbledore, que se había apartado de la pared del fondo y había vuelto a mirar a la familia. Es necesario, señora, porque cuando mi hija se despierte, la llevaremos a ella y a nuestros otros dos hijos a casa. La enfermería se quedó en silencio por un momento antes de que Dumbledore suspirara y se volviera hacia su aturdida medibruja. Si nos das un momento, Poppy. Madame Pomfrey lo miró entrecerrando los ojos antes de asentir brevemente y salir rápidamente de la habitación, cerrando la puerta de su oficina silenciosamente detrás de ella. Dándole la espalda a Dumbledore, Marrie agitó su varita y conjuró 2 sillas a cada lado de la cama de su hija. Rápidamente caminó alrededor de la cama hasta que estuvo al lado izquierdo de su hija, donde tomó la silla más cercana y tomó la mano de Astoria firmemente entre las suyas. Daniel y Daphne se sentaron a su otro lado, dejando a Harry moverse y sentarse junto a Marrie, con sus ojos llorosos fijos en el rostro de Astoria. Dumbledore se acercó hasta que estuvo de pie al pie de la cama, con su ayudante de pie justo detrás de él, y suspiró antes de volverse hacia Marrie. ¿Quieres decir sacar a tus hijos de Hogwarts? Marrie no apartó la mirada de su hija mientras respondía. Sí. Esta es la gota que colmó el vaso, Dumbledore. Primero, Harry resultó herido el año pasado, y ahora Astoria este año. Soltó con rabia y levantó la cabeza para mirar con enojo al director. Frente a ella, el normalmente amable Daniel le estaba dando al anciano una mirada furiosa. Has tenido 3 meses, Dumbledore, 3 meses para averiguar qué está pasando y ponerle fin, pero has fracasado. Mi hija es la sexta. Hizo una pausa y se volvió hacia Harry, que estaba a su lado y asintió con la cabeza rápidamente. La sexta estudiante en ser atacada, y sin embargo, el culpable sigue en libertad. No toleraré que mis hijos permanezcan ni un día más en esta escuela cuando fácilmente podrían convertirse en el 7º. Dumbledore cerró los ojos con aire culpable mientras abría la boca para replicar, pero Daniel se le adelantó. No, Dumbledore. No hay nada que puedas decir para convencernos de lo contrario. El director abrió los ojos cuando Daniel comenzó a hablar, y cuando terminó miró entre las caras fulminantes de los 2 padres antes de que su mirada se moviera hacia la figura en la cama y se posara en Astoria. Después de unos momentos de mirar a su estudiante, el anciano suspiró y asintió levemente.
Si hay algo que necesites de mí, por favor no dudes en preguntar, dijo en voz baja, levantando la mirada de Astoria para mirar nuevamente a Daniel y Marie. Dumbledore dio un paso atrás e inclinó la cabeza. Los dejaré a todos con su vigilia. El hombre los miró a todos en tono de disculpa antes de darse la vuelta, asintió con la cabeza a su silencioso ayudante y salió de la habitación lentamente. Cuando se fue, la profesora McGonagall dio un paso adelante en silencio con una mirada culpable en su rostro. Por favor, infórmeme cuando despierte. Le preguntó a la pareja. Después de un momento, tanto Daniel como Marie asintieron poco antes de darse la vuelta y apartarse de la mujer para mirar a su hija. La profesora siguió su mirada, sus propios ojos se posaron en el pálido rostro de su alumna. Lo siento, le dijo la profesora en voz baja a la niña dormida antes de alejarse y salir apresuradamente de la enfermería, dejando a la familia sola. Durante las 4 horas siguientes, los sollozos y los gritos resonaron en el pabellón del hospital mientras todos daban rienda suelta a su dolor, sin decir palabra alguna. Brevemente, después de unas horas de vigilia, apareció la señora Pomfrey y examinó en silencio a su paciente durante un minuto antes de marcharse. En algún momento, alrededor de las 6 de la mañana, Daphne finalmente rompió el silencio y se sentó en su silla, mirando fijamente el rostro dormido de su hermana. Astoria siempre gana, dijo sin dirigirse a nadie en particular, incluso cuando todas las miradas se volvieron hacia ella. Me he quejado toda mi vida por eso. Astoria siempre gana. Daphne tragó saliva con dificultad mientras acariciaba la mano de su hermana, que había recuperado de manos de su padre hacía unas horas. Cerró los ojos con fuerza y empezó a derramar nuevas lágrimas mientras continuaba con voz entrecortada. ¿Por qué no pudo ganar esta vez? Los ojos de Astoria se abrieron lentamente una hora después. La primera en darse cuenta fue Marie, quien saltó de su asiento, sorprendiendo al resto, y se inclinó cerca del rostro de Astoria, acariciando su mejilla mientras Astoria recuperaba la conciencia. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca mientras el resto de la familia se ponía de pie y la rodeaba. La enfermería, nena, le dijo Daniel a su hija en voz baja mientras comenzaba a pasarle la mano por el pelo. Astoria miró los ojos llorosos de su padre y luego a Daphne, que estaba a su lado, con el rostro rojo y lloroso mientras agarraba su mano izquierda. Movió la cabeza hacia la derecha y miró a Harry, que lucía muy parecido a ella mientras sostenía su mano derecha antes de finalmente mirar a su madre. ¿Qué pasó? Marie tragó saliva con dificultad mientras le respondía a su hija. ¿Te atacaron, nena? Astoria parpadeó y miró a su madre antes de mirar a su alrededor y ver los rostros que la rodeaban en la cama. La joven suspiró y soltó las manos de Harry y Daphne para intentar levantarse, pero gritó cuando el movimiento le hizo un doloroso tirón en el estómago. Cayó de nuevo sobre la almohada con un gemido agonizante mientras sus padres le pasaban las manos por los hombros para mantenerla en su lugar. No intentes moverte, cariño, estás herido, dijo Daniel suavemente. Astoria frunció el ceño y se llevó una mano al cuello. Levantó el cuello de su vestido y miró debajo, donde vio las gruesas ronchas rojas en su estómago. Las miró fijamente por un momento antes de comenzar a respirar con dificultad y el pánico comenzó a apoderarse de ella. No recuerdo qué pasó. ¿Cómo me atacaron? ¿Cómo hicieron? Marie se movió para sentarse al lado de su hija, teniendo cuidado de no empujarla y giró la cara de Astoria para obligarla a mirarla. Está bien, nena, solo respira. Astoria miró a su madre por un momento antes de asentir, comenzando a respirar con cuidado. Hizo una mueca leve cuando el movimiento de su torso irritó su estómago y cerró los ojos. ¿Me desmemorizaron, no? Le preguntó a su madre mientras abría los ojos. Marie asintió suavemente y Astoria volvió a cerrar los ojos mientras las lágrimas empezaban a brotar. No recuerdo nada. ¿Puedes recordar por qué saliste después del toque de queda anoche?, preguntó Daniel en voz baja. Astoria negó con la cabeza mientras lágrimas silenciosas comenzaban a rodar por sus mejillas, por lo que se volvió hacia sus otros hijos, quienes también negaron con la cabeza. Astoria lloró en silencio durante unos minutos, recibiendo consuelo de cada uno de ellos. Cuando sus lágrimas se calmaron y se convirtieron en leves sollozos, abrió los ojos de nuevo y extendió la mano para secarlos. Suspirando, se volvió hacia su padre y le dijo en voz baja. ¿Puedes ayudarme a sentarme? Daniel asintió mientras el resto de ellos daba un paso atrás y levantaba suavemente a su hija para que su trasero quedara más arriba en la cama.
Astoria volvió a hacer una mueca de dolor mientras se movía para que su espalda estuviera más derecha, pero cuando su padre la colocó de nuevo en la cama y su madre reacomodó las almohadas, pudo sentarse. ¿Mi varita?, preguntó de repente. Marie se sobresaltó y rápidamente se volvió hacia la mesilla de noche, tomó la varita de ébano de su hija que había sido encontrada en el mismo pasillo que ella y se la pasó. Astoria tomó la varita de manos de su madre y la sujetó con firmeza, mirando el palo de madera. Sin apartar la mirada, volvió a hablar. ¿Qué sucede ahora? Daniel y Marie intercambiaron una mirada antes de que Daniel respondiera. Cuando estén lo suficientemente bien como para mudarse, los llevaremos a todos a casa. Astoria se volvió de la varita hacia su padre, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Ya son las vacaciones de Navidad? Marie habló desde el otro lado con suavidad, llamando la atención de su hija. No, cariño, es el día 13. Llegaste anoche. Te llevaremos a casa porque las vamos a sacar a todas de Hogwarts. Astoria miró a su madre por un momento antes de darse vuelta para volver a mirar su varita. ¿Cuándo puedo mudarme? Daniel se enderezó de la cama y se alejó. Iré a buscar a Madame Pomfrey, mientras no haya nada importante que ella necesite hacer nos iremos esta mañana. Caminó hacia la puerta de la oficina, golpeando con firmeza. Un momento después, la medibruja salió y miró al hombre que había llamado a su puerta antes de mirar rápidamente a su paciente. Cuando vio que Astoria estaba despierta, se acercó rápidamente sin decirle una palabra a Daniel. Al llegar a su lado, la matrona comenzó a mover su varita de arriba a abajo por su cuerpo, murmurando hechizos de diagnóstico. Se centró especialmente en su estómago y su brazo izquierdo, pero después de unos minutos de inspección, dio un paso atrás y se volvió hacia sus padres. Su brazo se curó durante la noche, la fractura no fue particularmente invasiva y sus otras heridas se curaron anoche. Sin embargo, las heridas en su estómago requerirán otra aplicación de ungüento para prevenir las cicatrices, informó la bruja, recibiendo un asentimiento de ambos padres. ¿Está lo suficientemente bien como para viajar?, preguntó Marie, y la enfermera, que no obstante asintió brevemente, le entrecerró los ojos y frunció los labios. Marie asintió con firmeza y volvió a hablar con la matrona. Por favor, envíen un mensaje a Dumbledore e McGonagall, habrá que recoger las cosas de nuestros niños. Los ojos de la señora Pomfrey se entrecerraron aún más, pero asintió de nuevo, se dio la vuelta y se alejó hacia su despacho. Minutos después, Dumbledore fue el primero de los dos profesores en llegar, caminando lentamente hacia ellos después de haber entrado en la enfermería. Le sonrió a Astoria cuando la vio. Es bueno verte despierta, señorita Greengrass. Astoria le sonrió débilmente. Gracias, profesor, pero no me siento muy bien. Dumbledore asintió con tristeza y suspiró, volviéndose hacia Marie. Su mirada era dura mientras miraba al hombre. Nos gustaría que recojan las pertenencias de nuestros hijos. Supongo que la conexión por Red Flu más cercana es la de tu oficina. Dumbledore suspiró de nuevo y sacudió la cabeza. No, hay otra conexión en la oficina de Poppy, para las raras ocasiones en que un estudiante debe ser trasladado a San Mungo. Marie asintió con firmeza ante la información. Bien, podemos irnos desde allí. Daniel habló mirando a su esposa. Me quedaré con Astoria mientras tú vas con los niños a buscar sus pertenencias. El director volvió a negar con la cabeza. No es necesario, le envió un mensaje a los profesores McGonagall y Flitwick para que recojan las pertenencias de sus hijos. Deberían llegar en unos momentos. Marie asintió distraídamente porque Astoria había movido sus piernas hacia un costado de la cama y se estaba preparando para intentar ponerse de pie. Daniel y Marie se movieron a sus costados para ofrecerle ayuda y apoyo si lo necesitaba, pero la joven se deslizó lentamente de la cama y se puso de pie sin ayuda. Su rostro estaba arrugado debido al dolor que le causó el movimiento y cerró los ojos por un momento mientras permanecía de pie. Con los dientes apretados, dio unos pasos hacia adelante con cautela antes de volverse hacia sus padres. Estoy bien, al parecer mi atacante no se concentró demasiado en mis piernas. Daniel y Marie se giraron para mirar fijamente al director ante sus palabras, mientras las puertas de la enfermería se abrían una vez más para admitir al profesor Flitwick, el baúl de Astoria flotando detrás de él, y el hombre bajo saltó hacia ellos rápidamente con una mirada de preocupación en su rostro. Señorita Greengrass, me alegra verla de pie, le dijo amablemente el profesor de encantamientos a su alumna, quien le devolvió una débil sonrisa antes de volverse hacia los dos padres, con expresión arrepentida.
lamento mucho que su hija haya resultado herida mientras estaba bajo mi cuidado. Si hay algo, sus disculpas son innecesarias, profesor, interrumpió Marie, el hombre que fue su propio jefe de casa durante sus años en Hogwarts. La culpa no es suya. La expresión del profesor Flitwick no cambió ni siquiera cuando asintió brevemente. Se volvió hacia el baúl que estaba detrás de él y lo señaló débilmente. Traje las pertenencias de la señorita Grengras como me lo pidieron, les dijo a los padres antes de mirar a Marie con expresión interrogativa. La mujer le hizo caso y le explicó. Nos llevaremos a nuestros hijos a casa, profesor, y no volverán a Hogwarts. El profesor Flitwick la miró boquiabierto por un momento antes de fruncir el ceño y volverse hacia Daniel, quien respaldó las palabras de su esposa con un firme asentimiento. El pequeño profesor suspiró, pero asintió con la cabeza en señal de aceptación. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, puedo prometerle que haré todo lo posible para proporcionárselo. Estoy a solo una lechuza de distancia. Los padres intercambiaron una mirada de felicidad cuando otra voz se escuchó detrás del hombre. Por supuesto que ofreceré lo mismo, dijo la profesora McGonagall mientras caminaba hacia ellos. Cuando los alcanzó, sacó los calzoncillos encogidos de Harry y Daphne de su bolsillo y se los entregó a Marie, que estaba más cerca de ella. Marie asintió mientras tomaba los dos baúles y los guardaba en su bolsillo mientras que, a su lado, Daniel encogía el de Astoria y hacía lo mismo. Una vez que los baúles estuvieron guardados de forma segura, se volvieron hacia Astoria nuevamente. ¿Te sientes lo suficientemente bien como para volver a casa por la Red Flu, nena? Le preguntó Daniel a su hija, quien se encogió de hombros y asintió levemente. Cuando lo hizo, los dos padres se volvieron hacia Harry y Daphne. Mientras Daphne asentía, Harry aprovechó la oportunidad para hacerles una petición a los dos jefes de casa. ¿Podrían informar a Tracey y Luna de lo que ha sucedido y de que no volveremos? Y Hagrid, se preocuparán por nosotros cuando no estemos desayunando. Por supuesto, señor Potter, no es ninguna molestia, le aseguró el profesor Flitwick, mientras la profesora McGonagall echaba una rápida mirada al reloj de la pared, viendo que eran casi las 8 de la mañana. Encontraré a la señorita Davis inmediatamente, señor Potter, le dijo la mujer escocesa antes de acercarse al niño, levantar la mano hasta su hombro y apretarla suavemente. Te extrañaré, Harry. Harry le sonrió a la mujer que le había presentado su mundo. Le enviaré cartas, profesora, y nos volveremos a ver. La mujer tragó saliva y le sonrió débilmente antes de, después de intercambiar breves despedidas con el resto de la familia, darse la vuelta y abandonar el ala del hospital a toda prisa. El profesor Flitwick la siguió después de despedirse también. Una vez solos, Dumbledore se acercó a la familia, con la cabeza inclinada y las manos en las mangas. No intentaré convencerlos de que cambien de opinión en este momento, pero me gustaría pedirles que volvamos a hablar antes del comienzo del próximo trimestre. Los rostros de Daniel y Marie eran duros mientras miraban al hombre. Podemos hablar, pero no esperes que nuestra respuesta sea diferente, le dijo Marie después de un momento antes de volverse hacia sus hijos. ¿Están todos listos? Los tres asintieron después de intercambiar miradas. Daniel y Marie los llevaron a la puerta de la oficina de Madame Pomfrey, donde Daniel llamó brevemente. Después de un momento, la medibruja abrió la puerta y los miró con curiosidad. ¿Podemos hacer uso de su Red Flu, señora? Preguntó Daniel a la mujer, cuyos ojos se entrecerraron nuevamente cuando se posaron en Astoria antes de que ella asintiera brevemente y diera un paso atrás para permitirles el acceso. En poco tiempo, todos se reunieron alrededor de la chimenea y Marie le susurró instrucciones a Harry sobre cómo usarla, quien no lo había hecho antes. Daniel se fue primero, seguido por Astoria y Daphne, pero Harry se detuvo antes de entrar a la chimenea para volverse hacia el director. Si lo encuentras, si pasa algo, comenzó antes de que Dumbledore lo interrumpiera. Se lo haré saber a tus guardianes, Harry, prometió Dumbledore. Harry asintió y se acercó a la chimenea, agarrando con fuerza su puñado de polvos Flu. Cuando se volvió para mirar de nuevo hacia el interior de la oficina, se encontró con los ojos azules del director y sonrió débilmente. Adiós, señor. Adiós por ahora, Harry. El primer día de regreso a casa lo pasaron en la sala de estar, con toda la familia reunida. Astoria estaba acostada en el sofá que compartía con su madre, con la cabeza en el regazo, mientras Marie pasaba los dedos por el cabello de su hija dormida. Apartando la mirada del rostro de su hija menor por primera vez en casi una hora, Marie se volvió hacia su hija mayor con un suspiro. ¿Alguno de ustedes tiene idea de por qué estaba fuera después del toque de queda?
Desde su lugar, apoyada pesadamente contra Harry, Daphne sacudió la cabeza lentamente, incapaz de pensar en su estado físico y emocionalmente agotado. A su lado, Harry frunció el ceño por un minuto mientras pensaba antes de sacudir la cabeza también. Daniel suspiró desde su sillón mientras miraba fijamente el fuego que ardía frente a él. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Ayer, fuera de la casa de Hagrid, le dijo Harry al hombre. Era el cumpleaños de Tracey, así que hicimos una fiesta y luego salimos porque Astoria quería batirse a duelo. Se batió a duelo con Luna y Tracey y ganó, pero nos fuimos poco después. Hagrid nos acompañó a todos de vuelta a nuestras salas comunes. Daniel asintió ante la información, pero sus ojos se movieron rápidamente hacia Daphne cuando ella jadeó, levantando la cabeza del hombro de Harry para mirar el rostro del niño. Harry, ¿recuerdas lo que dijo Luna? Harry frunció el ceño mientras recordaba la conversación de ayer. ¿Sobre sus cosas desaparecidas? Respondió Harry lentamente, su rostro se volvía más comprensivo con cada palabra. Ah, por eso, habló de nuevo, volviéndose hacia la chica dormida en el sofá. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó Marie, mirando fijamente a la pareja. Daphne sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de nuevo mientras miraba a su hermana pequeña. Luna nos dijo que la mayoría de sus cosas habían desaparecido, pero que no iba a buscarlas porque no eran importantes, informó Daphne antes de tragar saliva con dificultad. Astoria debe haber decidido buscarlas por ella. Marie volvió a mirar a su hija dormida y su expresión se quebró de nuevo. Oh, mi dulce niña. Astoria se despertó brevemente por la tarde, pero después de una pequeña cena de sopa de tomate y pan con mantequilla, volvió a dormirse enseguida. Por la noche, Daniel llevó a su hija arriba, a su cama, mientras Harry y Daphne siguieron a Marie en la habitación de abajo que usaban cuando la mujer les estaba enseñando pociones para ayudarla a preparar el ungüento para prevenir las cicatrices y las pociones para aliviar el dolor. Cuando llegó la hora de dormir, los dos intercambiaron cansados adioses con Daniel y Marie antes de subir las escaleras. Cuando llegaron al rellano de arriba, ambos abrieron silenciosamente la puerta de la habitación de Astoria para ver cómo estaba. Al ver que todavía dormía tranquilamente, cerraron la puerta nuevamente y cada uno fue a su habitación para cambiarse de ropa. Sin embargo, por acuerdo tácito, Daphne cruzó el rellano hasta la habitación de Harry y los dos se acostaron juntos sobre su cama. Daphne se apoyó contra su costado mientras ambos intentaban relajarse después de su agotador día. Cuando Daniel y Marie subieron las escaleras 2 horas más tarde, Daniel tuvo que llevar a su hija mayor, ya que tenía a la menor, a su propia cama antes de unirse a su esposa en la suya. Mientras tanto, Astoria continuó durmiendo profundamente. Cuando Marie bajó a la cocina a la mañana siguiente, se sorprendió al encontrar a Harry ya de pie frente a la estufa, cocinando expertamente un desayuno completo para su familia. Caminó lentamente hacia el chico, que solo la escuchó acercarse por encima del sonido del tocino y las salchichas chisporroteando cuando ella estaba justo detrás de él. Cuando vio la mirada interrogativa en su rostro, le explicó. Pensé que no te sentirías con ganas de hacer nada esta mañana. Le sonrió débilmente a la mujer y se encogió de hombros. Y quería ayudar. Marie le tomó la mejilla brevemente y le sonrió antes de empezar a poner la mesa. Sin embargo, el siguiente en llegar a la cocina fue una sorpresa para ambos. Astoria había entrado sola a la cocina y les dedicó a ambos una pequeña sonrisa antes de sentarse a la mesa con una pequeña mueca de dolor. Marie se acercó rápidamente a ella y se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes, bebé? Astoria le dio otra pequeña sonrisa mientras respondía. Tengo hambre. Marie resopló y sacudió la cabeza. Me refería a tus heridas. Están bien, todavía me duele un poco, pero estaré bien, informó Astoria, sonriendo de nuevo, y fue solo entonces que Marie vio lo falso que parecía. Frunció el ceño ligeramente hacia su hija, pero decidió no hacer ningún comentario al respecto. He preparado algunas pociones y ungüentos para ti, dijo en cambio. ¿Quieres tomarlos ahora o después del desayuno? Astoria suspiró y se encogió de hombros levemente. Podríamos tenerlos ahora. Marie asintió después de mirarla por un momento antes de levantarse para recuperar los frascos de pociones de la sala de pociones, dejando a Astoria sola con Harry, quien había comenzado a transportar la comida a la mesa. Espero que seas un buen cocinero, Harry, me muero de hambre, bromeó la chica más joven mientras tomaba 2 rebanadas de pan para hacer un sándwich. Harry le devolvió la sonrisa mientras tomaba asiento. Sé cómo desenvolverme en la cocina.
Astoria frunció los labios al recordar su vida anterior a Hogwarts, pero su madre regresó y no tuvo que decir nada. Cuando llegó a su lado, Marie le hizo un gesto ligero para que se levantara la camiseta. Cuando lo hizo, sin importarle que Harry estuviera en la habitación, vio que las heridas en su estómago se veían mucho mejor que ayer y se maravilló de lo bien que habían funcionado los ungüentos y la curación de Madame Pomfrey. Marie frotó el ungüento en las heridas mientras Astoria continuaba preparando su sándwich y cuando estuvo completamente aplicado le pasó el analgésico, que Astoria tragó con una mirada de disgusto. Tan pronto como el frasco estuvo vacío, Astoria comenzó a devorar el sándwich de tocino, metiendo la mayor parte en su boca. «No estabas bromeando cuando dijiste que te morías de hambre», se rió Harry desde su lugar frente a la chica. Astoria masticó furiosamente durante unos segundos antes de tragar y poder responder. «Lo estoy, pero quería que el sabor de la poción desapareciera lo antes posible». Harry asintió con simpatía, recordando el sabor de ellos del año pasado. Daniel y Daphne aparecieron 5 minutos después e intercambiaron saludos con el resto de la familia mientras se sentaban y comenzaban a preparar sus propios desayunos. Cuando todos terminaron de comer, Marie recogió los platos y los llevó al fregadero mientras Astoria se volvía hacia su padre. «Quiero empezar a entrenar de nuevo lo antes posible», le dijo con firmeza. Todos oyeron a Marie resoplar desde el lavabo mientras Daniel le sonreía a su hija. «Sé que lo necesitas, pero no hasta que estés completamente curada». «¿Cuándo será eso?», preguntó Astoria con impaciencia. Marie se apartó del fregadero y se apoyó pesadamente contra la encimera, cruzándose de brazos. «Cuando yo lo diga». Astoria se dio la vuelta y miró la mesa que tenía delante con tristeza. «Necesito mejorar», comenzó con un hilo de voz. «Quien quiera que lo haya hecho me golpeó y logró lastimarme lo suficiente como para enviarme a la enfermería. No puedo permitir que eso vuelva a suceder». Daniel se volvió hacia Harry y Daphne y les hizo un gesto con la cabeza para que salieran de la habitación, sin que Astoria lo notara, ya que seguía mirando la mesa. Cuando se fueron, Daniel acercó su silla a la de Astoria y le tomó la mano con suavidad. «Lo entiendo, Astoria», le dijo Daniel, con la mirada perdida mientras recordaba aquella terrible noche de hacía 13 años. «Te sientes impotente y débil. Lo odias y no quieres volver a sentirte así nunca más». Astoria miró a su padre a la cara mientras él volvía a fijarse en ella. «Pero no es así. No eres indefensa ni débil». Astoria respiró pesadamente mientras su madre se acercaba para regresar a su asiento en la mesa. Ojalá pudiera recordar lo que pasó, eso es lo peor de todo. Daniel levantó una comisura de la boca en un intento de sonreír. «A veces es mejor no recordar las cosas malas que te han pasado», le dijo a su hija con conocimiento de causa. Astoria no respondió nada y simplemente asintió antes de volver a mirar la mesa que tenía frente a ella. Finalmente, volvió a hablar. «¿Cuándo llegan los de la Cour?». Daniel parpadeó ante el cambio de tema, pero respondió obedientemente. «El domingo estarán aquí hasta el 2». Astoria asintió y se dio la vuelta para sonreírle irónicamente a su padre. «Debería haber tiempo suficiente para que me recupere por completo antes de que Gabrielle me abrace de nuevo». Tuvo que ocultar una sonrisa sincera esa noche durante la cena. Su pobre anfitrión solo había logrado controlar su propio cuerpo el tiempo suficiente para vestirse y desayunar esa mañana antes de tomar el control nuevamente a tiempo para las clases. Vaya, había sido terriblemente aburrido asistir a las estúpidas conferencias sobre cosas que había aprendido hacía mucho tiempo, pero por ahora había que mantener las apariencias y se obligó a desempeñar el papel de anfitrión, lo que desafortunadamente significaba parecer increíblemente poco inteligente. Aún así, la notable ausencia de Potter y Greengrass le alegró el ánimo. No se los había visto en todo el día, ya que los rumores de otro ataque se filtraron por la escuela. No pasó mucho tiempo antes de que el alumnado determinara rápidamente cuál de los tres faltaba, y todo lo que quedaba era especular sobre cuál de los tres había sido atacado. Sonrió para sí mismo, recordando los deliciosos gritos del joven Greengrass, y su sonrisa se amplió cuando vio a Davis y Lovegood con expresión malhumorada mientras estaban sentados solos en sus respectivas mesas. Después de terminar la gran comida que se había preparado, esperó pacientemente a que uno de los profesores recogiera su mesa y los escoltara hasta la sala común de Slytherin. Cuando lo hicieron, se dirigió inmediatamente a la habitación de su anfitrión, donde pasó horas tendido sobre la cama, disfrutando de la sensación de victoria inminente. Sabía que pronto dominaría por completo a ese estúpido anfitrión.
Ahora se daba cuenta de que tenía el control casi constantemente, su pobre anfitrión era incapaz de luchar contra él o de darse cuenta de que algo iba mal. Su objetivo era enero a más tardar y, tal como estaban las cosas, estaba seguro de que recuperaría su cuerpo para Año Nuevo. Fue una gran bendición que su anfitriona se hubiera apuntado para quedarse en Hogwarts durante las vacaciones de Navidad. Le había escrito durante uno de sus pocos períodos de control para decirle que sus padres, que estaban involucrados en profesiones un tanto ilícitas, estarían ocupados durante el período festivo, por lo que prefería quedarse en el castillo este año. Esto simplemente significaba que tenía más tiempo para imponerle su voluntad sin distracciones externas o, lo que era más preocupante, que sus padres detectaran el cambio en su hija y actuaran en su contra. Cruzó los brazos bajo la cabeza de ella mientras pensaba en el futuro y en su homólogo, del que había aprendido mucho durante el tiempo que había pasado con su anfitrión, había aprendido sobre su régimen de terror durante los años 70 y la guerra que había iniciado. Se enteró del miedo que aún tenía el pueblo hacia su homólogo y de cómo aún temían pronunciar su nombre. Le enfermó. Su homólogo había fracasado, derrotado por un simple bebé en su cuna, y no se había sabido nada de él durante más de una década. Sabía que no estaba muerto, que después de todo eran inmortales, así que ¿por qué no había resucitado y les había recordado a las ovejas por qué le temían tanto? En cambio, su homólogo se escondió y se acurrucó en el agujero en el que se había metido. Se burló del dosel que había sobre él. Cuando hubiera recuperado su propio cuerpo y sus poderes, pronto, una voz en su cabeza le recordó felizmente, comenzaría de nuevo, haría nuevos planes para tomar el poder que se le debía. Y, si su homólogo se levantara de nuevo, le ofrecería la oportunidad de unirse a él. Se preguntó si aceptaría la oferta o se opondría a él y descubrió que realmente no le importaba de ninguna manera. Si su homólogo se uniera a él, las cosas serían mucho más eficientes, pero si luchaba contra él, las cosas serían mucho más emocionantes. Sabía que ganaría una pelea contra su homólogo, después de todo, nunca había sido derrotado mientras que su homólogo había sido derrotado con contundencia. Pronto, Tom Riddle se levantaría de nuevo. Se oían voces a través de la puerta trasera abierta de su casa, y la familia se miró con una sonrisa al oír el idioma francés en el que hablaban las voces. Los de Lacours habían llegado. Daniel condujo a su propia familia fuera de la cocina hacia el jardín trasero donde el traslador había depositado a los de Lacour. Cuando llegaron a la otra familia, todos notaron divertidos que Gabrielle, que estaba parada entre sus padres, parecía querer correr hacia Astoria y se estaba obligando a no hacerlo. «Hola, Greengrasses», gritó alegremente Patrice cuando los vio. «Salud, Delacours», respondieron todos al unísono, ganándose risas de la pareja francesa. «Hola de nuevo, Harry, Daphne», Fleur les sonrió con gracia a las dos, la alegría era evidente en su rostro al volver a verlas. Cuando las dos se saludaron, Fleur se volvió hacia Astoria y le dedicó a la joven su propia sonrisa, aunque sus ojos se posaron en el estómago de Astoria. «Hola de nuevo, Astoria, ¿estás bien?» «Estupendo», respondió la joven poco antes de posar su mirada en Gabrielle, que parecía físicamente dolorida por el esfuerzo que le había costado mantenerse en el mismo lugar. Astoria suspiró y cerró los ojos con fuerza por un momento antes de levantar los brazos y asentir. Gabrielle atravesó el espacio que la separaba en un segundo, haciendo que grandes matas de hierba volaran por los aires detrás de ella. «Hola, Astoria. Te extrañé», dijo alegremente en un francés con un marcado acento, sonriendo ante la expresión de sorpresa en el rostro de Astoria. «Sí, lo sé», respondió Astoria, ganándose un grito de alegría y un abrazo más fuerte por parte de la otra chica. Astoria hizo una mueca de dolor, lo que provocó que Patrice y Apolline la miraran con preocupación. «Se va a romper una costilla si se agarra más fuerte», se apresuró a asegurarles Astoria, y los rostros de la pareja francesa se relajaron nuevamente. Se habían enterado de las heridas de Astoria a través de una carta de Daniel y habían advertido a su hija menor que no la lastimara sin querer, pero parecía que la chica inglesa se había recuperado bien. Daniel sonrió a sus amigos antes de señalar con el brazo la puerta abierta. «Por favor, entren, hace demasiado frío aquí afuera». «Sí, lo es», dijo Apolline mientras se dirigía rápidamente hacia la puerta. En casa no hacía tanto frío. «Bienvenida a Inglaterra», se rió Marie antes de llevar a la otra familia a su cálida sala de estar.
Fleur tomó felizmente el cojín de repuesto al lado de Daphne en lo que la niña más joven presentó como el sofá de ella y Harry, mientras que Gabrielle se negó rotundamente a separarse de Astoria y se unió a ella y Marie por su cuenta, dejando a Patrice y a Pauline para unirse a Daniel en el sofá conjurado que había reemplazado temporalmente a su amado sillón. En el momento en que todos se sentaron, Astoria se volvió hacia su madre. Bien, ya están aquí, ¿puedo empezar a entrenar de nuevo? Ahora no, Astoria, nuestros invitados acaban de llegar. Mañana por la mañana podremos empezar de nuevo, prometió Marie. Astoria la miró fijamente por un momento antes de extenderle la mano con firmeza, lo que hizo que su madre pusiera los ojos en blanco mientras ella le extendía la suya para estrecharla. Una vez que se cerró el trato, se volvió hacia Patrice y a Pauline, que observaban con interés. Hemos estado entrenando a los niños, pero como Astoria se lastimó el sábado pasado, la hicimos esperar hasta que todos ustedes llegaran para asegurarnos de que se hubiera curado por completo. Hizo un gesto con la mano hacia la niña que estaba a su lado. Como viste, está impaciente por comenzar a unirse a Harry y Daphne en sus lecciones. Patrice se animó y se inclinó hacia adelante. ¿Les estás enseñando a batirse en duelo? Le preguntó a la mujer, pero se volvió hacia el sofá donde estaban su propia hija y los otros dos niños antes de que ella pudiera responder. ¿Quieres ser duelistas? Harry miró brevemente a Marie con sorpresa antes de negar con la cabeza. En realidad no, nos están enseñando a luchar y a protegernos más que a batirnos en duelo. Papá me ha estado enseñando a batirme a duelo cuando no estoy en la escuela, dijo Fleur desde el otro lado de Daphne, lo que hizo que Harry se volviera hacia ella. Ella le sonrió levemente al otro chico. Deberíamos batirnos a duelo alguna vez, Harry, tal vez tenga algo que enseñarte. Astoria se adelantó rápidamente en su asiento. ¿Qué tal ahora? Sugirió, volviéndose rápidamente hacia Patrice antes de que su madre pudiera decir que no de inmediato. A Patrice le encanta ver un buen duelo, ¿no es así, Patrice? Sí, será muy interesante ver que también le va a Harry contra mi Fleur, dijo Patrice con una sonrisa jovial y un guiño a la niña más joven para hacerle saber que, como padre, sabía que ella lo estaba manipulando, pero estaba feliz de seguirle la corriente. Astoria se volvió hacia Pauline, quien asintió con una sonrisa antes de volver a prestar atención a Fleur. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, su madre la interrumpió y sacudió la cabeza. No creo que sea una buena idea, les dijo a Patrice y a Pauline antes de volverse hacia Fleur en tono de disculpa. Lo siento, Fleur, pero a menos que seas un prodigio mágico no podrás vencer a Harry. A su lado, Astoria le dirigió una mirada de total y absoluta traición, mientras que frente a ella, Fleur se irguió, ofendida. Estoy segura de que estaré bien, respondió Fleur con toda la cortesía que pudo reunir antes de volverse hacia Harry. Me gustaría enfrentarte, Harry. Harry simplemente se encogió de hombros y asintió con la cabeza en señal de aceptación, por lo que pronto los 9 se encontraron en la sala de entrenamiento. Después de que Marie levantó la barrera protectora, el resto rápidamente tomó asientos conjurados, mientras los dos próximos combatientes comenzaron a estirarse. Antes de que alguien pudiera pedir que comenzara el duelo, Astoria se inclinó rápidamente hacia los padres de Delacour. Apuesto 5 galeones a que Harry gana en un minuto. Patrice se rió y sacudió la cabeza. Acepto tu apuesta. Mi Fleur tiene mucho talento, es una pena que no le interese el duelo como carrera. Pauline sonrió a la joven y se encogió de hombros. Yo también acepto la apuesta, aunque sea para apoyar a mi hija. Astoria extendió ambas manos para estrecharle la mano a los dos padres antes de sentarse felizmente en su asiento. Daniel negó con la cabeza ante sus payasadas antes de ponerse de pie y caminar hasta el borde de la barrera transparente. Bien, ustedes dos, ¿están listos? Gritó a Harry y Fleur, quienes asintieron. Daniel asintió y levantó su varita en el aire. ¡Vuelo! Gritó mientras un fuerte estallido salía de la varita. 10 segundos después, un fuerte estallido volvió a sonar desde su varita para poner fin al vuelo. Fleur parpadeaba en estado de shock mientras yacía en el suelo. La pobre chica estaba envuelta en cuerdas negras y apretadas y su varita estaba en posesión de Harry, quien se frotó la nuca mientras le sonreía en tono de disculpa. Astoria saltó felizmente de su asiento e hizo el corto trayecto para pararse directamente frente a Patrice y a Pauline con una amplia sonrisa mientras extendía su mano frente a ambos. Pagar. Como se había prometido, a Astoria se le permitió reunirse con el resto de su familia en sus sesiones de entrenamiento diarias, a las que pronto se invitó a la familia Delacour a unirse.
Fleur lo hizo con gusto y participó plenamente, mientras que Patrice simplemente se quedó cerca y ofreció su experiencia. Apolline, por su parte, se negó a unirse y, en su lugar, supervisaría a Gabrielle a un costado de la sala. Durante sus sesiones, Astoria se mostraba notablemente más tranquila y seria que durante el verano, y cuando se batía a duelo con su hermana mayor ya no se enojaba si perdía. En lugar de eso, se acercaba a quien había supervisado el duelo y le preguntaba en qué se había equivocado y cuál era la mejor manera de mejorar. En la víspera de Navidad, después de tomar una ducha en su habitación tras concluir la sesión de entrenamiento del día, Ari se estaba vistiendo con ropa limpia cuando alguien llamó a su puerta. Cuando les pidió que entraran, Daphne y Astoria entraron en su habitación como habían acordado previamente, con el pelo largo mojado por sus propias duchas. Astoria cerró la puerta detrás de ella antes de que todos se reunieran en la cama de Harry. He enviado a Edwin con nuestras respuestas, dijo Daphne tan pronto como se sentaron todas. Habían recibido cartas de Tracey y Luna, ambas chicas expresando lo molestas que se sentían por el daño que había sufrido Astoria y que ambas las extrañarían ahora que no regresarían a Hogwarts. Tracey había prometido que seguiría cuidando de Luna mientras que Luna, a su manera, había prometido lo mismo, antes de que ambas terminaran sus cartas, preguntándose tentativamente si seguirían en contacto. Harry asintió. Bien, no quiero que piensen que ya no queremos ser amigos. Daphne suspiró mientras se ponía más cómoda en la cama. Todavía es raro pensar que tenemos amigos. Amigos a los que difícilmente volveremos a ver ahora, dijo Astoria con amargura. ¿Sabes por qué mamá y papá hacen esto? Nos advirtieron durante el verano y todos estuvimos de acuerdo, le recordó Daphne a su hermana. Las cosas son diferentes ahora, replicó Astoria. No éramos amigas de Tracey y Luna en ese entonces. Se tienen la una a la otra, pero están en años y casas diferentes, por lo que estarán solas la mayor parte del tiempo. Lo sé, respondió Daphne con tristeza. Pero solo quieren protegernos. Me sorprende que ninguno de los otros estudiantes que fueron atacados haya sido rescatado, agregó Harry. Especialmente los Weasley, 3 de ellos fueron atacados. Sé que solo quieren protegernos, respondió Astoria a su hermana antes de empezar a fruncir el ceño peligrosamente al ver la colcha que había debajo de ella. Y puedo entenderlo, pero quiero volver. ¿Porque quieres venganza?, señaló Daphne. Cuando Astoria se encogió de hombros en silencio como respuesta, Daphne se volvió hacia Harry. ¿Y tú? Harry se quedó en silencio por un momento mientras pensaba antes de comenzar a verbalizarlas lentamente. Quiero volver, pero no estoy seguro de si es por las razones correctas. Cuando las dos chicas ladearon la cabeza, explicó. Una parte de mí quiere volver por Tracey y Luna, y Hagrid, pero una parte más grande de mí quiere volver para encontrar a quien lastimó a Astoria. Quiero encontrarlos y quiero lastimarlos. Daphne asintió. Eso es lo que quiero hacer, pero no tenemos idea de quién podría haber sido. Cuando Serana, ya sabes, miró rápidamente a Harry, quien solo sonrió débilmente ante su referencia a la muerte de Serana antes de continuar. Nos hizo pensar a todos que podría ser Voldemort, pero sabemos que no estaba en el castillo. No podría haber estado, porque lo habría sentido, dijo, asintiendo con la cabeza hacia Harry, antes de volverse hacia su hermana. Abrió la boca para hablar, pero de repente se contuvo, su rostro palideció. Astoria le sonrió irónicamente a su hermana antes de terminar la frase por ella. Y si hubiera sido él quien me atacó, ahora mismo estaría muerta. Por favor, no digas eso, respondió Daphne en voz baja, tragando saliva con dificultad. Lo siento, dijo Astoria encogiéndose de hombros y sonriendo con aire de disculpa. ¿Qué hacemos entonces? Todos queremos volver, ¿no? Preguntó a los otros dos, quienes asintieron. Harry se encogió de hombros mientras Daphne tarareaba. Dumbledore dijo que hablaríamos con ellos después de Año Nuevo, pero podríamos intentar hablar con ellos nosotros mismos. Al menos para hacerles saber lo que queremos y luego tal vez Dumbledore encuentre algo que los convenza. Daphne se encogió de hombros mientras Astoria se burlaba y negaba con la cabeza. No tiene ninguna posibilidad de convencer a mamá de que cambie de opinión una vez que haya decidido algo. Cuando bajaron las escaleras, descubrieron que la disposición de los asientos había sido cambiada y que el tablero de Monopoly había hecho otra aparición, sentado inocentemente sobre la mesa de café. Al parecer, nuestros invitados suelen pasar la Nochebuena jugando, les dijo Margie con una sonrisa mientras cada uno se sentaba.
Durante las siguientes 5 horas jugaron juntos, los Delacours rápidamente se acostumbraron al juego, aunque, por supuesto, la pobre Gabrielle fue eliminada primero después de confiar en que Astoria no la estafaría con un trato, antes de que, para sorpresa de ninguno de ellos, Astoria estuviera bailando sobre la mesa, feliz por su victoria. Por una vez, todos estaban encantados por ella. Fue en Nochevieja cuando los tres pidieron hablar a solas con sus padres. Después de que se trasladaron a la sala de entrenamiento, dejando a los Delacour solos en la sala de estar, cada uno se sentó en los sillones conjurados y se acomodó. Marie y Daniel intercambiaron una mirada antes de que Daniel se volviera hacia sus hijos. ¿De qué es lo que quieren hablar? Daphne, que era la mayor y por lo tanto había sido nominada para hablar en su nombre, respondió. Se trata de que nos vamos de Hogwarts. Daniel se rió entre dientes mientras Marie suspiraba profundamente. Déjame adivinar, ¿quieren volver? Preguntó Marie a sus hijos, mirándolos a todos. Cuando todos asintieron, Marie suspiró de nuevo. Accedieron cuando lo sugerimos durante el verano. Daphne se volvió expectante hacia los otros dos, y los tres procedieron a explicar sus razonamientos a los dos padres, quienes se sentaron y escucharon en silencio. Cuando terminaron, la pareja se miró de nuevo antes de que Daniel volviera a hablar. Entendemos sus razones y nos solidarizamos con ellas. Nos alegra mucho que todos hayan hecho amigos. Marie asintió con la cabeza mientras intervenía. Sí, Tracey parecía una chica encantadora y por tus cartas y cuentos sobre Luna estoy segura de que ella también lo es. Daniel reanudó lo que había estado diciendo después de la interrupción de su esposa. Pero estamos firmes en nuestra decisión. Hablaremos con Dumbledore nuevamente y veremos qué tiene que decir, pero tal como están las cosas, nuestra decisión no cambiará. Los tres niños intercambiaron miradas de decepción, pero no de sorpresa. ¿Qué pasa si el peligro pasa? ¿Si atrapan a quien ha estado atacando a la gente? Preguntó Harry a la pareja. Entonces lo discutiremos de nuevo, respondió Marie antes de mirarlos con seriedad. Queremos que todos estén a salvo, y la única forma en que creemos que podemos garantizarlo es si están aquí con nosotros. Pero, continuó Daniel, si atrapan al culpable, estaremos más dispuestos a permitirle regresar. Astoria resopló sin humor. Espero que Dumbledore los atrape pronto, entonces. Se oyó un golpe en la puerta y todos se giraron hacia Patrice, que asomó la cabeza en la habitación. Tenía una expresión desconcertada en el rostro mientras explicaba sus razones para interrumpir. Mis disculpas, estaba yendo al baño cuando escuché una voz en el vestíbulo. Albus Dumbledore está tratando de comunicarse con ustedes a través de la red Flu. Los cinco se quedaron mirándolo boquiabiertos por un momento antes de que Astoria comenzara a reír. Debería expresar mis esperanzas en voz alta más a menudo. Todos se dirigieron rápidamente al vestíbulo, donde podían ver la cabeza de Dumbledore flotando en la chimenea. Les sonrió mientras se acercaban, mirándolos a todos. Buenas tardes, espero que estén todos bien, preguntó, fijando su mirada en Astoria. Lo somos, gracias, respondió Marie, cruzándose de brazos. ¿Por qué llamas, Dumbledore? Dumbledore centró su atención en la mujer. Me gustaría hablar sobre la posibilidad de que sus hijos regresen a Hogwarts para el período de primavera, le dijo Dumbledore. ¿En Nochevieja? Preguntó Daniel levantando las cejas. Dumbledore tuvo la gentileza de parecer apenado. Sí, mis disculpas, pero tengo algunos invitados en mi oficina que anteriormente habían estado bastante ocupados. ¿Puedo preguntar si tiene tiempo para venir a mi oficina para conversar? Daniel y Marie se miraron el uno al otro y compartieron una larga mirada antes de que el hombre se diera vuelta hacia la cabeza en el fuego y asintiera. Muy bien, solo denos un momento para explicarles lo que está sucediendo a nuestros invitados. Esperen, podemos ir. Dijo Astoria rápidamente a sus padres, quienes se giraron hacia ella. Podemos hablar con Hagrid mientras hablan. Se giró hacia Dumbledore y le sonrió. ¿Le parece bien, profesor? Dumbledore asintió felizmente. Por supuesto, señorita Greengrass, estoy seguro de que Hagrid estará encantado de volver a verlas a todas. Se enojó mucho cuando se enteró de lo que les había sucedido. No veo por qué no, dijo Marie después de un momento, encogiéndose de hombros. Se volvió hacia su marido. Anda, explícaselo a Patrice. Ahora me encargaré de los niños. Daniel asintió y salió rápidamente de la habitación. Cuando regresó, Marie se dirigió a la red Flu y le hizo un gesto con las manos a Dumbledore para que se alejara.
Cuando lo hizo, tomó un puñado de Red Flu de la olla que estaba sobre la repisa de la chimenea y desapareció rápidamente, seguida rápidamente por Astoria, Daphne y Harry. Cuando salió de las llamas hacia la oficina, los ojos de Harry inmediatamente encontraron a Dumbledore sentado detrás de su escritorio antes de volverse hacia el hombre y la mujer que no conocía. Se obligó a enojadear cuando miró al hombre y vio el ojo grande y giratorio que estaba unido con una correa a la cara del hombre. Su rostro estaba cubierto de cicatrices ásperas y le faltaba un gran trozo de nariz. El ojo más grande se abrió para mirarlo desde donde había estado inspeccionando a las hembras de Greengrass y Harry se obligó a mirar hacia la mujer. Lo primero que vio fue su cabello rosa chicle, que había sido cortado corto y puntiagudo. Su rostro estaba pálido y en forma de corazón, y cuando ella se dio cuenta de que él la estaba mirando, sonrió y le guiñó un ojo. «¿Qué onda, mocoso? Te has excitado desde la última vez que te vi», lo saludó alegremente. Harry miró a la mujer con el ceño fruncido, confundido. «Lo siento, no sabía que nos conocíamos». Los ojos de la mujer se abrieron de par en par e hizo una mueca, dirigiéndose rápidamente a Dumbledore. «Oh, sí, es cierto, no lo hemos hecho. Tonta de mí, simplemente ignora eso». Harry se salvó de responder cuando las llamas rugieron detrás de él, admitiendo a Daniel en la oficina. Al instante sus ojos se entrecerraron cuando se posaron en el hombre. Moody. El otro hombre, Moody, tenía su mirada perdida fija en Daniel. «Greengrass», respondió con una voz ligeramente disgustada. Harry frunció el ceño y miró a Daniel y Marie, quienes miraban fijamente al hombre de la cicatriz. La atención de Harry se había centrado por completo en la pareja desconocida, por lo que se había perdido por completo la atmósfera fría que había descendido sobre la oficina cuando Marie salió por primera vez de las llamas. Daniel se volvió del hombre y miró a Dumbledore. «¿Por qué está aquí?» Dumbledore sacó su varita para conjurar 2 sillas para Daniel y Marie, pero ambos se negaron a sentarse en ellas. Suspirando, Dumbledore hizo desaparecer las sillas y comenzó a explicar. «Alastor está aquí para ayudar a encontrar al culpable. Ha aceptado quedarse aquí en Hogwarts durante el futuro previsible, así como su protegida, Nimadora». «Solo Tonks, profesora», corrigió la mujer enfadada, mientras su pelo pasaba de un rosa chicle corto a un rojo intenso y largo. Los 3 niños la miraron boquiabiertos por un momento antes de recobrar el sentido y cerrar la boca rápidamente. Ella les guiñó el ojo de nuevo y sonrió mientras su pelo volvía a ser de un rosa más corto. «Con la señorita Tonks. Estoy seguro de que estará de acuerdo en que probablemente no haya nadie mejor para atrapar a quien esté atacando a mis estudiantes», terminó Dumbledore, recostándose en su silla. Tanto Daniel como Marie asintieron a regañadientes mientras Moody volvía a centrar su atención en ellos. «¿Por qué están aquí entonces?», le preguntó a Dumbledore, asintiendo con la cabeza en dirección a la pareja. «Porque nos invitaron», respondió Marie en voz baja, con la mano ansiosa por agarrar su varita mientras Daniel se acercaba a ella. Dumbledore los miró a los 3 con decepción antes de fijar su mirada en los niños presentes. Les sonrió suavemente por un momento antes de girar la cabeza hacia solo Tonks. «Si fuera tan amable, ¿podría acompañar a estos 3 a la casa de Hagrid?» Ellos expresaron su deseo de visitarlo, pidió Dumbledore. «Claro, profesora», dijo Tonks alegremente antes de volverse hacia los 3 niños. «Vamos, siempre disfruté tomar el té con Hagrid cuando estaba en la escuela». Se dirigió a la puerta y, después de recibir breves gestos de aprobación de sus padres, los 3 la siguieron y bajaron por la escalera de caracol. Mientras seguían a Tonks por el pasillo, Harry le habló por la espalda. «Entonces, ¿cuándo nos conocimos antes?» Tonks se detuvo un momento y se giró para mirarlo por encima del hombro. «¿Qué te hace pensar que nos conocemos de antes?», preguntó, riendo débilmente. Los 3 niños dejaron de caminar y la miraron con indiferencia. Entonces Astoria comenzó a sonreírle levemente. «Vamos Nimadora, puedes contárnoslo». El cabello de Tonks volvió a adquirir un rojo intenso mientras miraba con severidad a la niña de 11 años. «No me llames así». La sonrisa de Astoria se ensanchó. «Dinos la verdad y nunca más te llamaré así, ¿trato hecho?». Tonks la miró fijamente por un momento antes de suspirar y asentir. «Trato hecho». Se dio la vuelta y continuó guiándolos por el pasillo mientras continuaba mirando a Harry por encima del hombro. «¿Recuerdas el verano pasado cuando estabas en el callejón Diagon? Cuando se despertó esa mañana y descubrió que todavía tenía el firme control de su anfitrión», sonrió ampliamente.
Durante la última semana, había mantenido el control absoluto de su cuerpo, una semana entera de dominio total. Sabía que hoy era el día. El 31 de diciembre, el día de su cumpleaños, parecía un día perfecto para que renaciera en su propio cuerpo una vez más. Una vez tomada la decisión, sacó la varita de la niña de debajo de la almohada y se vistió rápidamente antes de abrirse paso por la sala común casi vacía. No se molestó en intercambiar los gruñidos habituales con los dos simios que seguían a Malfoy a todas partes cuando pasaba junto a ellos. Ya no era necesario mantener las apariencias. Se abrió paso rápidamente a través del castillo hacia el séptimo piso, pero se detuvo en el tercero cuando escuchó que se acercaba un grupo y rápidamente se metió en una alcoba. Cuando el grupo pasó, vio a 3 personas que no habían estado en el castillo durante casi 3 semanas. Eran Potter y las 2 chicas Greengrass, sin túnicas de Hogwarts, y acompañados por una mujer con un cabello ridículamente rosado. Cuando el grupo lo pasó, se aventuró a salir de la alcoba y continuó su camino hacia el séptimo piso, mientras pensaba en lo que podría hacer en su cabeza. Cuando hubiera terminado de recuperar su cuerpo, ¿podría buscar al chico y matarlo ahora? La mujer de cabello rosado era una desconocida, pero una vez que recuperara su propia magia, estaba más que seguro de que podría matar fácilmente al chico y a las 2 chicas que lo acompañaban. Si calculaba bien las cosas, podría matarlos a todos e irse antes de que Dumbledore se diera cuenta de que Tom Riddle había regresado. Cuando recuperó el mapa de la habitación de las cosas ocultas, rápidamente lo desplegó y lo inspeccionó, encontrando a Dumbledore en su oficina, acompañado por Alastor Moody y más interesantemente Daniel Greengrass y Mary Greengrass, mientras que los puntos que indicaban Harry Potter, Daphne Greengrass, Astoria Greengrass y Nimadora Tonks ahora estaban en el primer piso. Se dirigió al segundo piso rápidamente, haciendo gran uso de la gran cantidad de pasadizos secretos que había memorizado de su propia época, así como algunos nuevos que indicaba el mapa. Unos minutos después, descendió a la cámara y sus ojos se posaron momentáneamente en el cadáver de la bestia. Dejó el diario en el suelo y se tumbó a su lado, respirando profundamente para prepararse. Luego, comenzó a concentrarse en salir del cuerpo de la chica y regresar a su diario. Parpadeó para despertarse y se encontró en la misma posición exacta en la que estaba hace unos momentos, pero el cadáver del basilisco ya no estaba. Ahora todo lo que quedaba era comenzar a extraerle la vida a su anfitriona. 5 minutos después, se encontró de nuevo de pie junto al cuerpo sin vida de la bestia y del nuevo ser que permanecería sepultado allí con ella. La niña estaba completamente inmóvil y terriblemente pálida, y él sabía que no se despertaría e interrumpiría el proceso. Pasaron otros 5 minutos y sintió que la primera brisa fresca le hacía cosquillas en los pelos de la nuca y, a medida que pasaba el tiempo, de repente sintió la necesidad de respirar una vez más. Inhaló profundamente y se maravilló de lo maravilloso que era el simple acto de respirar con sus propios pulmones y su sonrisa se ensanchó cuando exhaló y vio un ligero frío en el aire frente a él. 10 minutos después, sus manos comenzaron a recorrer su cuerpo, hurgando y palpando. Se sentía sólido y completo y, por primera vez en 50 años, sintió su propio poder corriendo por sus venas y burbujeando justo debajo de su piel, pidiendo ser liberado. Lentamente, metió la mano en el bolsillo de su túnica y agarró el mango de su adorada varita de tejo. Sacó la varita del bolsillo y la miró con amor, pero frunció el ceño al no sentir nada. Intentó lanzar el encantamiento Lumos, pero no sucedió nada. Se agachó frente a la chica, que yacía muerta en el suelo, metió la mano en su bolsillo y sacó su varita, sintiendo la oleada de magia que emanaba de ella. Cerró los ojos con fuerza y suspiró decepcionado. Su propia varita ya no era más que un palo inútil, y probablemente la auténtica aún estuviera con su contraparte. Por ahora, usaría la varita de la chica como lo había hecho durante los últimos meses, pero recuperaría a su verdadera compañera lo antes posible. Volviéndose para mirar de nuevo a la muchacha quieta en el suelo, se prometió a sí mismo que cuando ascendiera al poder honraría a la familia de la pobre Millicent Bulstrode como agradecimiento por su sacrificio. Eso si no fueran lo suficientemente tontos como para oponerse a él. Se dio la vuelta después de un momento y, tras recuperar su diario del suelo, comenzó a caminar hacia la salida del cobertizo para botes, con la mente ya concentrada en lo que vendría después. Su magia bailaba bajo su piel y sabía perfectamente quién sería su primer objetivo. Harry Potter encontraría su muerte en este día. No me extraña que no te haya reconocido si nunca te pareciste a ti mismo.
le dijo Harry al aprendiz de Auror de cabello rosado mientras se dirigían rápidamente a través del vestíbulo de entrada hacia las grandes puertas de roble. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Dijo Tonks con una sonrisa complácida mientras abría las puertas y los guiaba hacia el terreno. Aunque me notaste un par de veces y tuve que alejarme rápidamente y cambiar de apariencia. Harry se rió entre dientes. Creo recordar que veía a un hombre siguiéndome con bastante frecuencia. ¿Cuánto puedes cambiar de ti mismo? Preguntó con interés. Tonks se detuvo en el sitio y cerró los ojos con fuerza por un momento. Mientras los tres la observaban, sus rasgos cambiaron hasta convertirse casi en la viva imagen del propio Harry. Vaya, dijo Astoria, mirándolo más de cerca. Hay algunos detalles que no son correctos, pero está bastante cerca. Tonks como Harry se encogió de hombros. Apenas conozco al chico, si pasara más tiempo con él podría entenderlo perfectamente. Eso es genial, suspiró Harry mientras Tonks volvía a su forma habitual. Me gustaría poder hacer eso. ¿Te arreglaste la vista? Eso es una transformación corporal mayor de la que la mayoría de las personas pueden hacer, se rió Daphne, sacudiendo la cabeza hacia el chico. Tonks frunció el ceño mientras comenzaba a guiarlos por el suelo nuevamente. ¿Te arreglaste la vista? Harry asintió desde atrás de ella. Sí, cuando tenía 10 años. No lo recomendaría, dolía muchísimo. ¿Acaso no te dejaste crecer el pelo también? Preguntó Daphne mientras caminaba a su lado. Tal vez seas un metamorfómago, o al menos parcialmente. Tonks se rió y giró su cuerpo para caminar hacia atrás. No existe tal cosa, o eres un metamorfo completo, o no lo eres en absoluto. Si Harry fuera uno, su cabello, sus ojos y todo eso estarían cambiando constantemente, especialmente ahora que se acerca a la pubertad. Astoria negó con la cabeza al chico que estaba a su lado. Ya eres increíblemente poderoso y puedes hablar un idioma muy raro. Miró rápidamente a Tonks, que parecía no notar lo que acababa de decir. Y puedes hacer eso de sentir, no seas codicioso. ¿Qué? Empezó a decir Tonks antes de tropezar con una pequeña piedra que tenía detrás. Como seguía caminando hacia atrás, no la había visto y se cayó de culo, lo que provocó que los tres niños se rieran mientras ella se ponía de pie de un salto. Lo siento, soy muy torpe. De todos modos, ¿qué es eso de detector mágico? Esto, dijo Harry, extendiendo un poco de su magia hacia la mujer. Ella se sentía muy extraña, como si estuviera en proceso de transformación. Se lo describió a Tonks y ella sonrió ampliamente. ¿En serio? Preguntó emocionada. Espera, ¿qué se siente cuando cambio algo? Dame un segundo, instruyó, cerrando los ojos y cambiando su cabello de un rosa chicle a un castaño más largo. Harry siguió extendiendo su magia hacia ella mientras ella experimentaba el cambio. ¿Te sentiste más sólida, por así decirlo? ¿Es ese tu color de cabello natural? Tonks asintió felizmente. Sí, es igual que mi mamá. Es una habilidad muy útil, Harry. ¿Hasta dónde puedes percibir las cosas? ¿Y cuántos detalles puedes captar? Harry se encogió de hombros. Depende de lo bien que sé lo que estoy sintiendo. Sé cómo se siente la transformación, así que sabía que eso es lo que sentías, ¿y hasta dónde? Hace unos meses lo extendí para sentir todo Hogwarts y sus alrededores. Tonks lo miró boquiabierta por un momento. ¿Puedo ver? Preguntó suplicante cuando se recuperó. Harry se giró para mirar a Daphne, quien se encogió de hombros. Tal vez no todo el castillo, me dolió un poco la última vez, pero puedo limpiar el terreno con bastante facilidad. Cerró los ojos y los tres que estaban a su lado sintieron que su magia los atravesaba mientras se extendía a su alrededor. Comenzó a describir lo que sintió cuando su magia se extendió. Bien, están todos ustedes, y está Hagrid, hay una criatura muy cerca de su cabaña, no es un centauro ni un unicornio, esperen. Frunció el ceño y giró la cabeza hacia el lago negro y el cobertizo para botes. Eso es, sintió una fuente de magia increíblemente oscura y poderosa cerca del cobertizo para botes, una fuente extrañamente similar a la que había sentido el año pasado. Sus ojos se abrieron de repente y su varita se disparó hacia su mano. Es él. Los ojos de Daphne y Astoria se abrieron de par en par. ¿Quieres decir? Preguntó Daphne, con el miedo inmediatamente reflejado en su voz. Sí, dijo Harry, mirándolos a ambos. Uno de ustedes debe ir a buscar a Dumbledore. ¿Qué está pasando? Preguntó Tonks, mientras buscaba su varita entre sus ropas. ¿Qué sentiste? Voldemort, le dijo Harry con seriedad, mirándola fijamente a los ojos.
Se giró del auror hacia el cobertizo y vio una figura solitaria que emergía de él. La figura era un hombre, que vestía una túnica de Hogwarts con ribetes verdes y parecía tener unos 16 o 17 años. El chico giró la cabeza inmediatamente desde donde salió del cobertizo hacia ellos, con una sonrisa delgada y cruel extendiéndose por su rostro. El chico se dio la vuelta y comenzó a caminar alrededor del lago hacia ellos, y cuando lo hizo, Harry pudo ver la varita que sostenía en su mano. Tragó saliva y se volvió hacia Tonks. Es él. Tonks se giró para mirar a la figura que se acercaba y sacudió la cabeza levemente. Necesitas que pongan a prueba tus sentidos, mocosa, es una estudiante. Y además, quien tú sabes está muerto. Ignorándola, Harry se volvió hacia Daphne y Astoria. Daphne desvió la mirada de la figura que se acercaba hacia Harry y asintió con tristeza, hablando antes de que él pudiera hacerlo. Lo sé, ve a buscar a Dumbledore. Harry suspiró aliviado y sonrió en tono de disculpa. Por favor, date prisa, se siente más fuerte que la última vez. ¿La última vez? Repitió Tonks dubitativamente mientras Daphne se acercaba y abrazaba a Harry rápidamente. Cuando rompió el abrazo después de unos segundos, miró su rostro por un momento antes de inclinarse y besarlo suavemente. Harry le devolvió el beso solo por un momento antes de dar un paso atrás. Cuando la soltó, Daphne levantó la vista para mirar por encima del hombro de Harry hacia la figura antes de volverse hacia él y mirarlo a los ojos. Haz que duela. Harry asintió con firmeza antes de que Astoria, que había estado observando al chico que se acercaba en silencio, se adelantara rápidamente y abrazara a Harry antes de separarse también. Harry y Daphne intercambiaron una larga mirada antes de que Astoria le diera un codazo a su hermana y las dos comenzaran a correr de regreso al castillo. Harry los observó irse por un momento antes de volverse hacia Tonks. Sus ojos ahora estaban fijos en el chico que se acercaba y ella había sacado su propia varita después de notar que él tenía la suya agarrada con fuerza en su mano. No creo ni por un segundo que sea quien dices que es, pero confío en que quien quiera que sea no sea amigable, le dijo Tonks al chico que estaba a su lado, sin apartar la vista del otro chico que ahora estaba a solo 50 metros de distancia. Quédate atrás mientras me acerco. Harry negó con la cabeza con firmeza. No, no voy a dejar que lo enfrentes tú sola. Tonks comenzó a mirarlo con enojo, resoplando con frustración. Soy una aurora en prácticas, Harry, y una adulta. Haz lo que te digo y espera aquí. Te matará, Tonks, es mucho más fuerte que tú, le dijo Harry, volviendo a sacudir la cabeza. Luché contra él el año pasado, puedo ayudarte. La aurora abrió la boca para hablar, pero se giró cuando el chico que se acercaba gritó. Harry Potter. Harry avanzó pasando al auror de cabello rosado, sus ojos se entrecerraron al mirar al otro chico que ahora estaba a solo 20 metros de distancia. ¿Tom Riddle? El chico sonrió como un tiburón mientras seguía avanzando. Qué astuto de tu parte, Harry. Estaba deseando conocerte. Harry miró el hermoso rostro del chico y luego la varita que tenía en la mano. Estoy seguro de que sí. Tom Riddle se detuvo a 10 metros de distancia y simplemente lo miró fijamente por un momento, todavía sonriendo. Los ojos de Harry se entrecerraron aún más y comenzó a reunir magia en su mano izquierda, pero antes de que pudiera hacer nada, la mano de Riddle que sostenía la varita se disparó más rápido de lo que Harry podía parpadear y un chorro de luz roja brotó de la punta. Por instinto, Harry levantó un escudo para protegerse y se lanzó hacia un lado, rodando fuera de su camino. Sin embargo, el objetivo no reaccionó a tiempo y Tonks se desplomó en el suelo cuando el hechizo impactó en su pecho. Harry la miró fijamente por un momento antes de volver a mirar a Tom Riddle. La sonrisa desapareció del rostro del chico mientras la magia crepitaba en el aire a su alrededor. Voy a matarte, Harry Potter. Harry lo miró fijamente, sintiendo la misma furia gélida filtrarse por sus venas que había sentido el año pasado. La varita de Harry se disparó y disparó una maldición explosiva al niño mientras movía su mano izquierda hacia atrás, obligando al cuerpo inerte de Tonks a deslizarse por el césped y alejarse del lugar de la inminente batalla. Riddle levantó un escudo con facilidad y permitió que la maldición de Harry lo impactara con un fuerte estruendo. Sorprendido momentáneamente por la fuerza del hechizo de Harry, Riddle frunció el ceño antes de tomar su varita y lanzar otra maldición mientras Harry levantaba la suya para defenderse. De repente, aparecieron llamas azules en su mano izquierda. El suelo comenzó a temblar a su alrededor mientras comenzaba la batalla entre los dos estudiantes más poderosos de la historia de Hogwarts.
Vio que los ojos de Ridley se agrandaban de sorpresa cuando aparecieron las llamas, y luego se agrandaron aún más de miedo cuando una gran gota de ellas fue enviada hacia él mientras su propio hechizo se estrellaba inofensivamente contra el escudo de Harry. Ridley se agachó y rodó frenéticamente para esquivar las llamas, aunque el dobladillo de su túnica estaba chamuscado y echaba humo por donde se había metido en el camino de la llama abrasadora. Ridley gruñó y atacó de nuevo, su varita se movía como un borrón mientras lanzaba hechizo tras hechizo en dirección a Harry. Harry mantuvo su escudo en alto y movió su pie izquierdo ligeramente hacia atrás para prepararse para el impacto. Su brazo tembló cuando los hechizos de Ridley impactaron su escudo. Harry no podía creer cuánto poder era capaz de reunir para cada hechizo, pero por ahora, sabía que su escudo tenía suficiente fuerza para resistir. Daniel y Marie lo habían entrenado bien. Mientras se defendía con su escudo, su mano izquierda se levantó de nuevo y envió otra pared de llamas hacia Ridley, quien tuvo que detener su ataque para defenderse de ellas. En lugar de agacharse y rodar de nuevo, Ridley giró su varita frente a él y un gran ciclón emergió e instantáneamente apagó las llamas hasta convertirlas en nada. Ridley sonrió y envió el ciclón hacia Harry, pero sus ojos se abrieron de nuevo cuando vio que el chico no había estado inactivo. Mientras Ridley se ocupaba de sus llamas, Harry hizo lo que Leonardo Akes había hecho hacía todos esos meses en el campeonato de duelo y envió flechas conjuradas hacia Ridley, aunque donde Akes había enviado 3, Harry envió 20. Harry agitó su mano e hizo desaparecer el ciclón, permitiendo que sus flechas tuvieran un camino libre hacia su objetivo. Ridley volvió a gruñir y agitó su varita frente a él. Las flechas se transformaron en 20 narcisos que cayeron flotando al suelo sin causar daño. La ira lo invadió mientras rugía, liberando un hechizo negro azabache y humeante de su varita que giró en el aire mientras corría hacia Harry. Los ojos de Harry se abrieron de par en par, sin reconocer el hechizo, y canalizó su magia hacia su escudo para protegerse. Sin embargo, el hechizo negro atravesó su escudo y se estrelló contra su pecho. Harry gritó de dolor y cayó hacia atrás por la fuerza del hechizo. Al impactar contra su pecho, el humo se transformó en cuerdas negras con púas que se apretaron alrededor de él, sujetando su brazo derecho contra su cuerpo y cortándole profundamente la piel. Ridley se rió y apuntó con su varita hacia donde yacía, lanzando una maldición cortante hacia su cuello. El hechizo abrió un cráter profundo en la hierba donde Harry había estado tendido no hacía ni un segundo. Ridley miró boquiabierto al chico que ahora flotaba en el aire. Las malditas cuerdas habían desaparecido, dejando varios cortes profundos visibles a través del jersey ahora hecho jirones que llevaba puesto. Las brillantes llamas azules rugían bajo sus pies y, cuando miró el rostro del chico, fue casi como mirarse en un espejo. Potter le estaba sonriendo ampliamente y la imagen hizo que su sangre hirviera con furia al rojo vivo. Levantó su varita para lanzarle una maldición desolladora al chico mientras Harry lanzaba su propia varita hacia adelante y salía disparado por el aire hacia Ridley. Un segundo después, Harry aterrizó frente al otro chico. La confusión era evidente en el rostro de Ridley sobre por qué la maldición que había lanzado no había abandonado su varita. Sin embargo, pasó otro segundo y Ridley de repente sintió un dolor tremendo alrededor de su codo derecho. Se giró para mirarlo y jadeó cuando vio que la mitad inferior de su brazo, todo desde debajo del codo, estaba tirado en el pasto a su lado con la varita de Millicent Bulstrode todavía agarrada en su mano. Ridley palideció cuando la sangre brotó del muñón de su brazo y lentamente se giró hacia Harry, que había comenzado a caminar lentamente hacia él, con una mirada asesina grabada en su rostro. Harry apuntó a Ridley con su varita y se disparó una maldición explosiva que hizo que la versión más joven del Señor Oscuro volara hacia atrás hasta detenerse a 10 metros de distancia y quedar tendido de espaldas. Harry avanzó hacia Ridley, que estaba boca abajo, hasta que estuvo de pie sobre él, con los pies a ambos lados de las caderas, y su varita apuntaba al cuello del otro chico. Ridley lo miró boquiabierto y sin palabras, con el rostro pálido por la conmoción y la pérdida de sangre. Harry se acercó y su sonrisa se ensanchó. «Dijiste que me ibas a matar, ¿no?», le preguntó Harry al chico, pasando la punta de su varita por su cuello. «Pero te voy a matar, Tom Ridley, ¿y sabes por qué?». Ridley no respondió, no podía responder, ya que el hechizo sin palabras de Harry acababa de atravesar su cuello desprotegido. Ignorando el sonido del fuego del fénix detrás de él, Harry continuó sonriendo mientras se enderezaba y observaba cómo la cabeza de Ridley giraba ligeramente hacia un lado, respondiendo a su propia pregunta con voz satisfecha. «Le hiciste daño a mi hermana pequeña».